la Dominar 250 desfilamos por aquí. Con la V-Strom 650 comenzamos a desfilar por aquí. En esta moto no les he enseñado por completo lo que es plan de barrancas, con una moto un poco más grande y unas curvas peligrosas. Una moto más pesada, con más equipaje, con más todo. Vamos a mostrarles un poquito de esto, ¿vale? Tengo el recuerdo desde siempre que son 12 kilómetros de curvas. 12 kilómetros y vas más o menos a una velocidad, son entre 8 y 9 minutos de puras curvitas. Pero son bravas, no cualquier curva. Vamos a enseñarles, ¿vale? Esto es V-Strom 650 rodando por plan de barrancas. Dirán, wow, ¿qué tienen de extraño unas curvas? Son top curvas más chonchas de la República en autopista, ¿vale? Tenemos estos reductores de velocidad. Cabe señalar que están haciendo reparaciones ahorita en la pista, así que probablemente nos encontremos tramos en los que estén trabajando. Vean con unas pocas lluvias cómo se pone de verde estos paisajes. Un lugar hermoso, me encanta. Vean esta chulada. Wow. Pero vale, no descuidemos la carretera. Okay, aquí podemos meternos al otro carril para comenzar nuestros rodazos. Cabe señalar que no es una carretera para ir a madres, venimos ahorita a 100, pero vean, hay palmetas de 70, 60, partes donde dice creo que 40, algo así, si mal no recuerdo. Créanme que te llama a darle, pero no, o sea, no te engañes, porque de la nada te salen unas curvas muy perras, como esta. Y aparte, si el camión que traes de lado invade el carril, pues mocos, ¿no? Ven, aquí vengo a 120, pero no, yo sé que no debo de ir así de rápido. A comernos la curvita para este lado. Cabe señalar que hay que hacerlo siempre con precaución. Yo me percaté que no venía vehículo delante de ese camión, así que le pudimos dar. No, que esto es una gozadera. Un paisajes muy hermosos, muy hermosos. Vean. Tramo en reparación en 2 kilómetros. Les digo, están aquí fresando, reencarpetando y demás. Sí estaba muy descuidada. Hasta hace poco más de mes y medio, casi 2 meses que comencé de nuevo a circular por aquí, noté que estaba muy descuidada, muy descuidada. Y poco a poco la van rehabilitando. Pero al final de cuentas es una de las autopistas más transitadas, la Tepic-Guadalajara. Tiene un aforo muy pesado de vehículos, y también principalmente vehículos pesados. Aquí adelante nos vamos a topar con el tramo ya en reparación. Vean esta chulada. Wow, cómo no disfrutar estos paisajes, ¿no? Vean los huecos que les digo. Van por partes. Vean, por algo se llama plan de barrancas. Uy, vean, palmeta de 40 kilómetros por hora. Por algo, ¿no crees? Por algo. Vean nomás. Qué chulada. Benditas sean las lluvias. Y como ingenieros civiles es nuestro peor sinodal, pero cómo no disfrutarlo, ¿no? Vean, qué chulada.
Por ahí arriba pueden apreciar el paso de las vías del tren. A ver si con el ángulo de la GoPro se alcanza a percibir. Está algo mojado este puente. Hay que darle con calma, sin prisa pero sin pausa. Próximamente stickers y camisas. Piedras sueltas por ahí. Esta curva está enorme. Pasamos al carril de baja y nos vamos tranquilitos, prisa no hay. Viento esta no es. Pero hay una curva que literal le da una vuelta completa al cerro. Esos cambios repentinos de carril son por lo feo que están. Creo que es esta. No traemos vehículo atrás, lo usamos con precaución. Si vean, seguimos dando vuelta. Esa neblina. Wow, qué bonito. Como en cada video, te invito a rodar por estos paisajes tan hermosos. Tepic, Guadalajara Tepic. Una chulada.